Soy el padre Francisco José Delgado. Estamos en esta serie de vídeos hablando sobre Lutero, y en este capítulo quisiera comentar algunas cosas sobre su concepción de la justificación por la fe y sobre todo en relación con la teología católica, que pues ya estaba bastante clara en aquella época, pero quedará todavía más clara en el Concilio de Trento, ¿no? La doctrina de la fe de la justificación, es para los luteranos el punto central de lo que se podría considerar así la doctrina reformada. Melanchthon, que sería uno de los principales seguidores de Lutero, que sería el que le daría voz tantas veces en las distintas reuniones públicas, decía que la justificación por la sola fe, en la sola gracia de Dios y la autoridad soberana de la Sagrada Escritura, divinamente inspirada, serían los dos principios, las dos columnas de la Reforma protestante. Esta primera, de la justificación por la fe, es posiblemente la más importante. Viene de esta experiencia que narrábamos en el anterior episodio, de la experiencia de la Torre, que se llama así, cuando Lutero, atormentado por su mala concepción de la idea de pecado, pues llegó a este descubrimiento, para él sorprendente, de que la fe era la que justificaba, y que la justificación del hombre, la justicia de Dios, era la justicia con la que Dios justifica a los hombres. Para él este principio era como si hubiera hecho un gran descubrimiento. Parece que no se había enterado de que todos los santos y todos los santos padres desde el inicio del cristianismo habían estado explicando esto. Él, veremos un poquito también por sus limitaciones teológicas, filosóficas, pues no acaba de entender esto, y lo descubrió por una experiencia personal que le llevó a absolutizarla y a sacarla de contexto. Entonces, ¿en qué consiste esto de la justificación por la fe? Lutero negaba lo que él decía, la justificación por las obras. Es muy posible, es difícil entrar en detalles y es difícil llegar a saber hasta qué punto él entendía bien la doctrina de la Iglesia, digo, predicada por tantos santos, por los concilios, por los papas a lo largo de la historia, sobre la justificación, porque efectivamente pues es claro en el Evangelio, y San Pablo lo afirma continuamente, que la fe pues es el inicio de la justificación, que es la obra fundamental, lo que abre con el bautismo, ¿no? para los cristianos la puerta de la salvación. La Iglesia en ningún momento ha afirmado que las obras solas de la ley puedan salvar, que esto está explícitamente negado en la Escritura. Pero claro, la insistencia en la sola fe, que incluso le llevó a Lutero a traducir en su traducción de la Biblia esta frase en concreto de San Pablo, alterando su sentido original y el texto directamente bíblico, afirmando esto de la sola fe, como luego se diría, ¿no? Un principio fundamental, pues tiene que ver con su idea de la incapacidad del hombre de hacer algo para su propia salvación. El hombre es incapaz de colaborar con Dios, el hombre todo lo que hace está mal, algo que veremos también en el siguiente capítulo sobre su doctrina sobre la gracia, y por lo tanto, no pudiendo el hombre hacer nada, lo único que puede hacer es su actitud de confianza. En realidad la fe luterana no merece el nombre de fe, y esto lo explica muy bien el cardenal Cayetano, pues ya en esa época, que más bien prefiere hablar de credulidad más que de fe, porque la fe es un verdadero asentimiento de la inteligencia, movido por la voluntad, que es a su vez movida por la gracia de Dios, en la que el hombre se entrega a Dios, sí, se entrega a Jesucristo, pero en una verdad concreta, en una respuesta a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Y es a través de la fe, explicaremos un poquito ahora cómo lo entiende la Iglesia, cómo el hombre es justificado. Pero para Lutero esta fe no es una afirmación de una verdad, no es un acto de la inteligencia de esta manera, sino un acto de confianza de que, a pesar de que uno es tremendamente pecador y que todo lo que hace está mal, aún así Jesucristo, porque Él sí es justo, le justificará. La noción de la justificación que tiene Lutero es que el hombre, aun cuando es justificado, sigue siendo pecador. Jesucristo como que se pone en medio
de la ira de Dios que causan los pecados del hombre y sus propios pecados, los pecados del hombre, se pone en medio con su justicia, con el ser justo y bueno, y entonces tapa con el manto de su sangre los pecados del hombre, sin hacer que el hombre deje de ser pecador. Esto es una frase que se ha sintetizado en latín diciendo que el hombre es simul justus et peccator, es decir, a la vez justo y pecador. Claro, con esta noción de justificación se entendía que el hombre, que todo lo que hacía era pecado y todo lo que tenía era pecado, pues no podía hacer nada por su propia justificación, no puede colaborar en la justificación. Y esta es una manera muy distinta de cómo lo entiende la Iglesia. La Iglesia en el Concilio de Trento, cuando explica la doctrina de la justificación, que por otro lado lo que hace es tomar prestado, digamos, la explicación teológica que había hecho Santo Tomás de Aquino unos siglos antes, porque Santo Tomás tiene esta capacidad de expresar la fe católica de una manera clarísima, sintética, precisa, ¿no? Pues la doctrina católica, la Iglesia a la hora de tener que definir la doctrina católica, toma estas explicaciones de Santo Tomás, explica que la obra de la justificación es sobre todo una obra de Dios en la que Dios mueve al hombre. Efectivamente, la prioridad, la verdadera actividad es la que hace Dios, es el que tiene la preferencia, ¿no? La iniciativa, que se dice. El hombre es movido por Dios. Pero Dios no mueve al hombre de una manera automática, sino que Dios lo mueve tal como el hombre es, y el hombre es un ser libre, y por lo tanto el hombre es movido por Dios libremente. Entonces, en la justificación, Dios mueve al hombre a que libremente se haga justo. Es una acción en la que cada uno en su nivel, Dios como causa primera, como creador, como Dios, hace que el hombre, en cuanto que hombre, es decir, criatura racional y libre, sea justificado. Y esto implica, enseña Santo Tomás, que el hombre haga dos actos. Son dos actos que no tienen su origen en sí mismos, sino que son originados en Dios, que a través de su gracia los hace que el hombre los pueda hacer, que son un acto de fe y un acto de contrición, que estaría movido por la caridad, es decir, un acto de fe y un acto de caridad. Entonces, esta es la fe que verdaderamente salva. Pero esta fe se entiende como una acción, es una libre cooperación del hombre a la gracia, siendo que esta libre cooperación es movida por la gracia. Efectivamente, la doctrina católica es más difícil de entender que la de Lutero. La de Lutero sería, Dios da la gracia, el hombre no hace absolutamente nada, lo único que tiene que hacer es confiar. Pero claro, es que el misterio exige que reconozcamos que hay cosas que no sabemos explicar, que no sabemos entender en toda su profundidad. Hay un momento en el que la inteligencia humana pues, ya no puede más que afirmar las cosas como son, como se nos han revelado. Lutero, al querer explicar el misterio, al final lo ha destruido, porque ya no hay aquí una cooperación del hombre. Siempre en la Iglesia Católica se dice que hay que afirmar las verdades diciendo que son una cosa y la otra. Por ejemplo, nosotros hablaríamos de la justificación en la que son importantes la fe y las obras, de que hay libertad y también hay gracia, mientras que Lutero siempre diría que hay que optar por una de las dos. La inteligencia humana, pues si quiere al final aprehenderlo todo y tenerlo bajo su control, pues a veces destruye el misterio. Y entonces esto es un poco lo que hace Lutero. Lutero lo que hace es quitar la cooperación humana, porque es difícil efectivamente entender cómo puede ser que Dios mueva libremente al hombre. Si es movido, ¿cómo va a ser ese movimiento libre? Bueno, pues porque es así, porque Dios puede hacerlo, porque es Dios y porque respeta al hombre que lo ha creado así, como una criatura libre. Entonces, Lutero, entendiendo esto, tiene una idea de la justificación en la que el hombre no es realmente justificado, no coopera a su propia justificación, simplemente se deja justificar, casi como dijéramos, no puede hacer otra cosa porque es totalmente pasivo, y a partir de ahí tiene que reconocer que sigue siendo pecador. Para Lutero esta justificación, como hemos dicho, es una mera imputación extrínseca de los méritos de Cristo, es decir, la santidad, la justicia queda fuera del hombre. El hombre en su interior siempre va a estar corrompido, siempre va a estar en pecado. Incluso si va al cielo, va a ir al cielo en cuanto que pecador, porque nunca va a dejar de serlo. Y esto es una cosa que hace que Lutero divida al hombre en el interior y en el exterior. Curiosamente a Lutero se le ha puesto como un paradigma de libertad.
De hecho, él cambió su nombre. Lutero al principio se llamaba Luder y se cambió a Eleuterio, que significa en griego liberador, libertad, es un poquito luego al final se quedó como Luther, ¿no? Martin Luther. Pero de ahí viene su nombre. Y él proclamaba que esta fe era la que daba la verdadera libertad al hombre, porque el hombre, aun siendo pecador, podía estar absolutamente seguro de su salvación, porque aun siendo pecador, sin dejar de serlo, Dios ya por los méritos de Cristo le iba a salvar. Y esto era la verdadera libertad que afirmaba Lutero. Pero claro, esto es terrible, porque en el fondo es una libertad de mentira. En el interior el hombre seguía siendo pecador. Y por eso Lutero, cuando plantea la libertad cristiana, tiene una obrita escrita en 1520, dice que el hombre es a la vez esclavo y libre. En su interior es libre, porque por la fe, al estar totalmente seguro de que Dios le va a salvar, entonces tiene total libertad. Pero en el exterior es absolutamente esclavo del pecado. Y entonces, curiosamente, a la vez Lutero dirá que el hombre tiene que esforzarse por hacer obras buenas. Porque él no niega que haya que hacer obras buenas. Lo que dice es que esas obras no tienen nada que ver con la salvación. Y que en el fondo daría lo mismo pecar que no pecar. Cosas, por ejemplo, que dice Lutero, cito sus palabras. Busca de inmediato la sociedad de tus semejantes, ponte a beber, a jugar, di tonterías, diviértete. Es menester algunas veces cometer un pecado por odio y desprecio al diablo, a fin de evitarle la ocasión de crearnos escrúpulos por nonadas. Si tenemos miedo de pecar, estamos perdidos. Oh, si yo pudiera encontrar algún buen pecado con que burlar al diablo. Para Lutero, la esclavitud, lo que quita la libertad, es, al contrario, tener miedo a pecar. Lo que hay que tener es la libertad de pecar y, a la vez, la seguridad de que Dios a uno le salvará. Ahí está para Lutero la libertad. Y por eso dirá aquello que le escribió a Melanchthon, ¿no? Peca fuerte, pero cree aún más fuerte. Entonces vemos que esta doctrina de la justificación pues es enormemente defectuosa y que no alcanza a la grandeza y a la belleza que tiene la doctrina católica, en la que podemos decir que Jesucristo, por la obra de su gracia, verdaderamente nos hace santos, nos santifica, perdona nuestros pecados, lavándonos interiormente con su sangre y, por lo tanto, preparándonos para ir al cielo. Eso sí, no tenemos la seguridad como pretende Lutero, porque nunca estamos seguros de nuestra salvación. Podemos confiar en Dios con esperanza, pero la fe no nos dice que vayamos a ir al cielo con toda seguridad. Si hacemos lo que tenemos que hacer, si ponemos los medios que Dios nos ha dado, sí, pero no con esa seguridad que buscaba Lutero. Esa posiblemente fue su problema y de aquí pues el grave error de su doctrina.